buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 27 de diciembre de 2025, titulada Perseguidos pero no desamparados. Hoy comenzamos un nuevo trimestre. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Dios, al iniciar este repaso, venimos delante de usted con gratitud por su palabra, que nos guía, nos anima y corrige nuestro caminar diario. Le pedimos que su Espíritu Santo pueda abrir nuestros entendimientos para que podamos captar el mensaje que usted tiene para nosotros. Que cada repaso nos acerque más a Jesús, fortalezca nuestra fe y nos ayude siempre a ver sus manos en medio de las pruebas. Acompáñenos en este momento de estudio y de reflexión y que pueda transformar nuestro corazón conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos y se lo pedimos. Amén. Cada semana llegamos al sábado con experiencias distintas, algunos con alegrías, otros con cansancio, otros cargados de preguntas sin respuesta. Pero en todos los casos venimos siempre buscando la dirección y la esperanza en la palabra de Dios. Y hoy nos reunimos para mirar cómo la fe puede mantenerse firme cuando la vida se vuelve difícil y cómo el mensaje de Cristo sigue guiándonos incluso cuando sus mensajeros enfrentan obstáculos. A veces pensamos que servirle a Dios significa que vamos a caminar por senderos tranquilos, pero la Biblia y las historias de los creyentes nos muestran lo contrario. Y es que seguir a Jesús implica tener valentía, tener confianza y entrega, especialmente cuando las circunstancias parecen contrarias. Mientras iniciamos este repaso, yo le invito a que abramos, abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos descubrir cómo Dios puede obrar en lugares y situaciones de que nosotros podríamos imaginarnos y cómo Él fortalece a quienes deciden mantenerse fieles sin importarle el precio. La lección de hoy nos invita a seguir el ejemplo de Pablo, quien a pesar de ser perseguido, encarcelado y sufrir por causa del Evangelio, no se sintió abandonado por Dios. Al contrario, su actitud frente a la adversidad nos anima a nosotros a alegrarnos en el Señor siempre, confiando en que Él está con nosotros incluso en medio de las pruebas. Estos son los textos que estudiaremos para esta semana. Efesios 3, 1, Efesios 3, 1, Segunda de Corintios 4, 7 al 12, Hechos 9, 16, Filemón 1, 15 y 16, Colosenses 4, 9, Filipenses 1, del 1 al 3 y Colosenses 1, 1 y 2. Estos textos están sugeridos para esta semana, pero vamos a mirar cada uno de ellos más o menos. En Efesios 3:1, Pablo se presenta aquí como un prisionero a causa de la misión con los gentiles. Su encarcelamiento no es una derrota personal, sino parte del plan divino para poder llevar el evangelio más allá del pueblo judío. En 2 de Corintios 4, 7 al 12, el apóstol aquí compara su vida cristiana con un tesoro guardado en una vasija frágil. Porque aunque experimenta presiones, persecución y desgaste físico, la vida de Jesús se refleja a través de su sufrimiento, mostrándonos que el poder proviene de Dios y no de Él mismo. En Hechos 9:16, cuando Pablo es llamado por Cristo, se anuncia de antemano que su misión incluiría sufrimiento por el nombre de Jesús. Desde su conversión, el sacrificio por el Evangelio estaba entretejido en sus propósitos.
En Filemón 1:15 y 16, aquí se menciona a Onésimo, un esclavo que ahora es considerado hermano en la fe. Eso nos muestra cómo el mensaje de Cristo transforma las relaciones humanas, incluso dentro de estructuras sociales injustas. En Colosenses 4:9, nuevamente aparece Onésimo, descrito como alguien digno de confianza y amado. Su historia representa restauración y reconciliación, frutos del evangelio que Pablo predicaba aún en prisión. En Filipenses 1 del 1 al 3, aquí Pablo expresa agradecimiento y alegría al recordar a las iglesias de Filipo, a pesar de sus cadenas, mantiene un espíritu de gratitud, reconociendo cómo Dios obra a través de la comunidad de fe. En Colosenses 1 y 2, Pablo envía saludos a los creyentes de Colosas, presentándose como apóstol por voluntad divina. El tono inicial establece ánimo y paz para una iglesia que también estaba enfrentando desafíos, reforzando que la gracia de Dios sostiene a su pueblo. Todos estos textos resaltan que el sufrimiento de Pablo no apagó su misión, sino que la fortaleció. El evangelio transforma vida y relaciones. El poder de Dios se hace visible en nuestra fragilidad. La comunión cristiana es un motivo de ánimo, incluso en tiempos difíciles. El versículo para memorizar para hoy se encuentra en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. La persecución en la vida de Pablo. Pablo escribió algunas de sus cartas como Filipenses y Colosenses, mientras él estaba en prisión por predicar el Evangelio. A pesar de estar encarcelado injustamente, no perdió el gozo ni la fe. Al contrario, veía su confinamiento como una oportunidad para continuar su misión de predicar y de edificar a otros creyentes. Ejemplos bíblicos de gozos en las adversidades. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión en Filipo. Tras ser maltratados, en lugar de quejarse, oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. ¿Por qué enfrentamos la persecución? Por fidelidad a Cristo. Seguir a Jesús puede traer oposición, puede traer rechazo y sufrimiento en un mundo que es hostil a la verdad del Evangelio. Pero Dios no abandonó a sus hijos, al contrario, incluso en las dificultades más profundas, su presencia y propósito permanece con nosotros. ¿Cómo reacciono cuando enfrento dificultades por mi fe? ¿Cómo reacciono? ¿Me desaliento o encuentro gozo en medio de las pruebas? ¿Veo mis circunstancias como oportunidades para glorificar el nombre de Dios? Como Pablo, podemos mantener una actitud que inspire a otros a confiar en Cristo. Perseguidos, pero no desamparados. Nos recuerda que Dios está con nosotros siempre, especialmente cuando nuestra fe es probada. En medio de las adversidades podemos regocijarnos, podemos confiar y avanzar, sabiendo que Cristo nos sostiene y nos da fuerza espiritual. El repaso de hoy nos cuenta la historia de un pastor adventista que fue enviado a prisión por acusaciones falsas. Y al principio él no entendía por qué Dios permitía algo así. Pero sin embargo, después de él reflexionar y orar, se dio cuenta que la cárcel no era el final de su ministerio, sino un nuevo campo misionero que Dios abría en sus manos. Allí dentro, varios presos se enteraron de que él era pastor y le pidieron que le predicara. Él aceptó con alegría y aunque a veces fue difícil, el Señor abrió puertas para que él pudiera predicar, compartir la literatura, bautizar reclusos e incluso celebrar la Santa Cena.
El pastor reconocía que habían desafíos, pero que también dijo que había gozo al ver cómo Dios respondía a sus oraciones y transformaba vidas, incluso allí donde la libertad estaba limitada. Este relato moderno se conecta con la experiencia bíblica del apóstol Pablo. Pablo escribió a Filipenses y Colosenses estando preso por causa del Evangelio. Antes de eso, en Filipo, él y Silas habían sido golpeados y encerrados injustamente. Lo pusieron en cepo con dolor físico y deshonra pública, pero aún en esa situación, Pablo y Silas escogieron adorar a Dios, cantaron himnos y adoraron y oraron en la noche, y los demás presos escuchaban esto. Los demás presos escuchaban. Esto demuestra que su gozo no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Cristo. Por eso Pablo podía decir: regocijaos en el Señor siempre, aunque estuvieran privados de su libertad. Tanto el pastor como Pablo pasaron por persecuciones y sufrimiento, pero en ninguna de esas experiencias Dios los abandonó. Lo que para muchos podría ser un fracaso o un castigo, ellos lo vieron como una oportunidad para testificar y glorificar a Cristo. El sufrimiento no apagó su fe, sino que la fortaleció. No destruyó su misión, la amplió. Y así como ellos encontraron propósito en medio de las pruebas, la lección nos invita a pensar siempre que en nuestros momentos difíciles también pueden ser usados por Dios para su gloria, si nosotros los enfrentamos confiando en Él. ¿Qué cambia en nuestra perspectiva cuando vemos nuestras pruebas como una misión? ¿Podemos cantar como Pablo cuando la vida nos encierra literal o simbólicamente? ¿Qué historias actuales conocemos donde la fe puede florecer en medio del sufrimiento? Las circunstancias pueden limitar nuestro movimiento, pero no pueden encerrar la obra de Dios. No pueden cerrar la obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mis queridas familias en Cristo, la historia de quienes han sufrido por causa de su fe, ya sea en tiempos bíblicos o en nuestras épocas, nos recuerdan que nada puede detener la obra de Dios cuando el corazón permanece entregado a Él. Las paredes, los barrotes, las acusaciones o los momentos en que parecen injustos no son señales de abandono, sino un escenario donde la presencia divina se hace más evidente. Cuando la vida nos aprieta, cuando sentimos que avanzamos con dificultad, Cristo sigue acompañando nuestros pasos, y puede transformar lo que parecía una derrota en una oportunidad para mostrar su amor. Así como hubieron siervos que encontraron propósito donde otros solo veían dolor, nosotros podemos descubrir que Dios trabaja aún en los lugares menos esperados, fortaleciendo nuestra fe, usando nuestro testimonio para tocar vida. Y hoy le invito a que podamos entregarle al Señor todo aquello que pesa en nuestro corazón. Puede ser una lucha, un temor, una carga, una situación que no entendemos. Pidámosle que nos muestre cómo obrar en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Que pueda transformar nuestras dificultades en semilla de esperanza para otros, y que nuestra confianza en Él sea más fuerte que la incircunstancia. Que no salgamos de este repaso pensando solo en cómo sufrió Pablo o aquel pastor, sino preguntándonos sinceramente cada uno de nosotros: Señor, ¿qué usted quiere hacer a través de mí? Incluso aquí, incluso ahora. Si hoy escuchas su voz, ábrele tu vida, ábrele tu corazón para que Él lo use, aún en los caminos que no nos habíamos imaginado. Porque cuando permanecemos en Cristo, nunca estaremos solos.
ni siquiera en las pruebas. Recuerden eso, mis queridos amigos y hermanos, que cuando pertenecemos a Cristo, nunca estaremos solos. Y ni siquiera en las pruebas, aunque veamos que todas las puertas se cierran, Cristo está ahí con nosotros acompañando. Nunca olvidemos eso. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Dios, le damos gracias. Gracias porque en cada etapa de nuestra vida, incluso en los momentos que nosotros no entendemos, su presencia permanece fiel. Le pedimos que fortalezca nuestra fe para que podamos confiar que aun cuando enfrentamos oposiciones, cuando enfrentamos pruebas, incertidumbres, cuando vemos que las puertas se nos cierran en nuestras caras, cuando todo se nos va de las manos, háganos sensibles a su voz, porque para que podamos recordar y ver oportunidades de servir donde otros solo ven dificultades, donde ven dolor. Transforme nuestro corazón para que, como Pablo, podamos reflejar gozo y esperanza en medio de cualquier situación. Tome nuestras cargas, Padre. Guíe nuestros pasos y use nuestra vida para honrar su nombre. Gracias, Padre, por su santo sábado, guía de descanso y de tener un encuentro personal con usted. Que en esta hora santa podamos disfrutar de su presencia y recordar que somos sus hijos. Somos sus hijos, Padre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, solo pedimos y oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y bendecido sábado. Hasta mañana. Dios les bendiga.